Existe una sensación difícil de nombrar, pero fácil de reconocer. Aparece cuando entras en un lugar y parece que tu presencia no cambia nada. Nadie te escucha de verdad, nadie te considera una prioridad, e incluso tus límites más claros son cruzados como si fueran invisibles. Poco a poco, comienzas a ceder. Primero en las palabras, luego en las actitudes, y cuando te das cuenta, ya estás viviendo una versión reducida de ti mismo. Ocurre lentamente, casi imperceptible, como una erosión emocional. Y la parte más cruel es que todo esto suele empezar con buenas intenciones. Quieres agradar, quieres mantener la armonía, quieres ser aceptado. Pero en el fondo, vas perdiendo algo esencial, tu propio centro de gravedad. En algún momento de la vida, casi todos han pasado por eso. Esa etapa en la que decir no parece un riesgo de rechazo. En la que pones al otro siempre en primer lugar, como si tu valor dependiera de eso. Pero cuanto más te doblas, menos te ven. Y el respeto, que deberían hacer del intercambio sincero, desaparece. No porque seas débil, sino porque estás jugando el juego equivocado, intentando ser amado a través de tu propia anulación. Schopenhauer diría que ese error nace de una voluntad ciega, una fuerza interior mal dirigida, que nos lleva a buscar aprobación como si fuera oxígeno. En este vídeo, vas a entender por qué nadie te respeta, y por qué eso está menos relacionado con los demás de lo que imaginas. La humillación que sientes hoy puede tener raíces mucho más profundas que una simple mala racha. Y si estás dispuesto a enfrentar la verdad con valentía, prepárate. Lo que viene no es un manual de autoestima instantánea. Es un viaje hasta el núcleo de tu dignidad olvidada, y tal vez, la oportunidad de recuperarla. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. El arte invisible de anularse. Hay personas que pasan años preguntándose por qué nadie las toma en serio. Cumplen promesas, se esfuerzan por ayudar, evitan conflictos y hacen todo lo posible por mantener relaciones saludables. Pero aún así, siguen siendo ignoradas, subestimadas y en muchos casos, incluso ridiculizadas. Esto no ocurre porque sean menos capaces o menos inteligentes. La verdad es más incómoda. Aprendieron, sin darse cuenta, a pedir perdón por existir. Siempre están tratando de compensar, justificar, agradar, como si vivieran eternamente en deuda con el mundo. Estas personas creen que, siendo buenas, serán reconocidas. Pero olvidan que el mundo rara vez valora lo que se ofrece sin resistencia. Y no es porque el mundo sea cruel por naturaleza, sino porque responde a las señales que emitimos. Cuando alguien se posiciona como alguien menor, los demás, incluso sin querer, comienzan a tratarlo de esa forma. No es intencional, pero es real. El respeto que recibes es, muchas veces, proporcional al respeto silencioso que tienes por ti mismo. Y si te colocas como opción, difícilmente serás prioridad. Esta dinámica comienza temprano. Muchos crecen oyendo que deben ser siempre amables, dóciles, que el conflicto es malo, que el otro siempre viene primero. Solo que cuando esa idea se cristaliza, la persona aprende a evitar el conflicto a cualquier costo, incluso al costo de su propia integridad. Dice sí con un nudo en la garganta, se traga los insultos, baja la cabeza. Y lo peor, lo hace con una sonrisa, como si fuera una virtud. Con el tiempo, empieza a creer que se siente así porque es demasiado sensible o débil. Pero no es sensibilidad, es condicionamiento. La humillación cotidiana no aparece solo en grandes eventos, sino en los detalles. Alguien interrumpe y ella se calla. Alguien hace una crítica ofensiva y ella sonríe. Alguien la ignora y ella intenta ser aún más agradable. Cada una de esas pequeñas renuncias va corroyendo la estructura interna que sostiene la autoestima. La persona se convence de que, si insiste un poco más, será reconocida. Pero cuanto más insiste, más se aleja de sí misma. Y el respeto de los demás se convierte en un espejismo que retrocede con cada intento. También existe la trampa de la culpa. Cuando empieza a sentir rabia, se juzga ingrata. Cuando intenta imponer un límite, se siente egoísta. Cuando quiere alejarse de quien la hiere, siente que está equivocada. Es como si estuviera atrapada en una ecuación emocional imposible. Agradar a todos sin decepcionar a nadie. El problema es que, al intentar ser todo para los demás, se vuelve nada para sí misma.
Y cuando finalmente mira a su alrededor, se da cuenta de que está sola, rodeada de relaciones que consumen, pero no sostienen. Lo más doloroso es que ese patrón se repite. Cambia el ambiente, cambian las personas, pero la sensación permanece. Es como si algo en ella siempre atrajera el mismo tipo de desprecio. Y esa percepción comienza a corroer la esperanza. Comienza a preguntarse si hay algo mal en su esencia. Pero no lo hay. Lo que hay es un ciclo, y como todo ciclo, puede romperse. Pero eso exige valentía. La valentía de enfrentar la incomodidad de ser vista de verdad, con límites, con deseos, con presencia. Es necesario entender que el respeto no nace del miedo ni de la simpatía. Nace de la claridad. Cuando sabes quién eres y dónde terminas, las personas lo sienten. Aunque nunca lo digan con palabras, lo sienten. Y es ahí donde el juego cambia. Porque cuando dejas de humillarte, incluso de forma sutil, empiezas a emitir otro tipo de señal. Una señal que dice, yo existo y no acepto ser borrado. Ese es el punto de inflexión. Pero para llegar allí, es necesario renunciar a una adicción emocional, la adicción a la aceptación incondicional. Muchos aún confunden respeto con aprobación. Piensan que solo serán respetados cuando sean amados, elogiados, deseados. Pero el respeto verdadero nace, muchas veces, de la incomodidad. Cuando alguien percibe que no puede cruzar tus límites sin consecuencias, empieza a respetarte. No porque le gustes, sino porque sabe que te tomas en serio. Y eso es lo que le falta a quien vive siendo humillado, un pacto interno de integridad. La buena noticia es que eso puede reconstruirse. Nadie nace destinado a ser sumiso. Pero la reconstrucción comienza con una mirada brutalmente honesta hacia uno mismo. Preguntarse, ¿en qué momento comencé a permitir esto? ¿Qué estoy ganando al seguir anulándome? ¿Qué miedo me impide ser quien soy por completo? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias. Porque solo cuando te enfrentas a ti mismo con sinceridad, comienzas a reubicarse en el mundo con firmeza. Y por más paradójico que parezca, es en ese movimiento interno donde el respeto externo comienza a surgir. No porque las personas hayan cambiado, sino porque tú cambiaste. Dejaste de rogar por migajas emocionales. Decidiste que mereces estar completo, aunque eso cueste algunas relaciones. Y en ese momento, algo cambia en la forma en que el mundo te trata. Porque, finalmente, comenzaste a tratarte como alguien digno. Esa es la base para lo que vamos a explorar en la próxima parte. Schopenhauer no tenía ilusiones sobre el mundo. Y es precisamente por eso que puede ayudarnos a recuperar algo que, tal vez, nunca aprendimos: el poder silencioso de una presencia firme. El silencio de quien se respeta. Arthur Schopenhauer no creía que el mundo estuviera hecho para consolarnos. Para él, la realidad está guiada por una fuerza ciega, la voluntad, un impulso constante e irracional que nos mueve, pero también nos atormenta. La mayoría de las personas, según él, vive esclava de esa voluntad, intentando llenar un vacío que nunca será saciado. Lo que pocos perciben es que esa búsqueda insaciable también se manifiesta en el deseo de aprobación, aceptación y reconocimiento. Y ahí comienza el problema de quien se humilla para ser amado. Schopenhauer no veía la felicidad como un derecho natural, y mucho menos como algo que viniera de afuera. Él creía que la paz verdadera venía del retiro. No en el sentido de renunciar al mundo, sino de aprender a no depender de él para sentir valor. Cuando alguien entiende eso, comienza a volverse inmune a la opinión ajena, no porque no le importe, sino porque deja de basar su identidad en lo que el otro refleja. Y eso lo cambia todo. Porque cuando dejas de explicarte, de justificarte y de probar tu valor, tu presencia empieza a hablar por sí sola. Él también decía que la cortesía es como el aire. Nadie la nota cuando está presente, pero su ausencia asfixia. Esa frase sencilla revela algo profundo. El respeto es invisible, pero su ausencia hiere. Y esa ausencia casi siempre nace de cómo te posicionas. Cuando te sometes demasiado, cuando no estableces límites, cuando toleras lo intolerable, las personas, incluso de forma inconsciente, comienzan a verte como alguien que no necesita ser tenido en cuenta. Y eso es peligroso, porque comienzas a ser tratado no como persona, sino como función. Para Schopenhauer, el autoconocimiento es la única salida posible. Pero ese autoconocimiento no está hecho de afirmaciones positivas o frases motivacionales.
Es una inmersión oscura. Es enfrentar tus miedos, tus carencias, tu necesidad desesperada de ser aceptado. Es reconocer la voluntad que te hace doblegarte ante los demás, incluso cuando eso te hiere. Y solo entonces, con esa claridad brutal, puedes comenzar a redirigir esa fuerza hacia algo más digno, el respeto propio. Esa transformación no es ruidosa. Al contrario, comienza en el silencio. En el silencio de quien aprende a decir no sin explicaciones. En el silencio de quien no suplica atención, pero tampoco se conforma con el desprecio. En el silencio de quien se retira de donde no es tratado con dignidad. Schopenhauer veía la renuncia, no como debilidad, sino como sabiduría. Renunciar al deseo de agradar es el primer paso para construir una presencia firme, inquebrantable y, finalmente, respetada. La fuerza interior de quien se respeta no está en cuanto grita, sino en cuanto logra mantenerse íntegro incluso cuando está solo. Y ese es el punto de inflexión que muchos nunca alcanzan, porque confunden presencia con actuación. Creen que deben ser interesantes, agradables, serviciales todo el tiempo. Pero lo que realmente impone respeto es la solidez silenciosa de quien ya no vive para ser elegido. Schopenhauer nos invita a un estado de autonomía emocional. Un lugar interno donde el valor personal no depende de elogios, me gusta o aplausos. Él creía que el sufrimiento humano nace de la comparación, de la competencia y de la ilusión de que el otro tiene el poder de completarnos. Cuando rompes con eso, comienzas a caminar más ligero y más firme. Comienzas a posicionarte no como alguien que suplica un espacio, sino como alguien que ya tiene un lugar y no necesita disputarlo. Claro que ese tipo de postura no agrada a todos. Las personas que se beneficiaban de tu sumisión intentarán arrastrarte de nuevo al patrón antiguo. Te llamarán egoísta, frío, arrogante. Pero eso es una buena señal. Significa que has comenzado a romper con el ciclo. Y Schopenhauer nos recordaría: cuanto menos necesita alguien de los demás, más los demás tienden a respetarlo. El respeto no viene de la necesidad, viene de la ausencia de ella. Este concepto filosófico puede parecer duro, pero trae una libertad rara. La libertad de no depender, de no suplicar, de no ser rehén de la opinión de nadie. Cuando comprendes que tu valor no aumenta ni disminuye con la mirada del otro, finalmente comienzas a posicionarte con autenticidad. Y es en ese momento que el respeto comienza a suceder, no porque lo forces, sino porque permites que tu presencia hable por ti. Schopenhauer creía que gran parte del sufrimiento humano es causado por expectativas irreales. Esperar que los demás te valoren más de lo que tú te valoras es una de ellas. Esperar que el mundo perciba tu dolor sin que tú lo muestres es otra. La madurez emocional comienza cuando aceptas que el mundo no te va a ofrecer respeto espontáneamente. Tienes que ser tú el primero en ofrecértelo a ti mismo. Esa visión puede ser incómoda, pero es liberadora. Porque al dejar de mendigar respeto, comienzas a construir una base interna sólida. Una base que no se tambalea ante el menor signo de rechazo. Una base que te sostiene, incluso cuando todo a tu alrededor parece inestable. Y esa base, que Schopenhauer llamaría dignidad interior, es el único suelo firme en un mundo caótico. Y es a partir de ella que podrás acceder al siguiente paso, una revelación emocional profunda. Un punto de ruptura. Porque ahora que entiendes el concepto, estás listo para enfrentar el dolor de frente y liberarte de él. El precio de volverse invisible. Hay un dolor que casi nadie admite sentir, el dolor de ser ignorado. No el tipo de ignorado que viene con ofensas, sino ese silencio frío y constante que te hace preguntarte si realmente importas. Ese es el tipo de humillación más difícil de nombrar, porque no viene con gritos o insultos. Viene con ausencias, con miradas que no se detienen en ti, con decisiones tomadas sin considerar tu presencia, con la sensación de que, si desaparecieras, poco cambiaría. Y es ahí donde algo dentro de ti empieza a morir. No te despiertas un día decidido a ser humillado. Esto empieza poco a poco. Comienza cuando te callas ante una injusticia para evitar conflicto. Cuando aceptas una invitación que no querías, solo para agradar. Cuando sonríes aunque estés cansado, solo para no decepcionar. Con cada elección así, te haces un poco más pequeño. Y lo peor, enseñas a los demás cómo tratarte. Schopenhauer lo sabía. Él decía que cada uno tiene el límite que permite, y muchas veces,
quien vive siendo irrespetado no percibe que fue quien construyó ese escenario. La revelación más dura es esta: no es que los demás hayan perdido el respeto por ti, es que, en algún momento, tú renunciaste a él. Y no por debilidad, sino por miedo. Miedo al rechazo. Miedo a ser visto como egoísta. Miedo a no ser amado. Y ese miedo es lo que transforma a personas buenas en sombras de sí mismas. Siguen ayudando, siguen entregándose, siguen estando presentes. Pero ya no están ahí por completo. Están intentando comprar amor con sacrificio. Intentando intercambiar esfuerzo por pertenencia. Pero el respeto no es moneda de cambio. Nace cuando dejas de intentar encajar. Cuando eliges ser entero, aunque eso pueda generar distancias. Es en ese punto donde la vida comienza a reorganizarse. Personas que antes te usaban, se alejan. Personas que nunca te veían, comienzan a notar. El mundo alrededor responde a tu nueva vibración. No porque gritas, sino porque finalmente dejaste de susurrar tu existencia. Schopenhauer decía que el hombre noble tiene respeto por sí mismo, incluso si nadie más lo tiene. Y es en ese punto donde todo se transforma. Cuando decides, en el silencio de tu habitación, que no vas a disminuirte más. Cuando te levantas de la silla y eliges no contestar esa llamada. Cuando respondes un no con calma y firmeza, aunque eso cueste un vínculo. Esos momentos pequeños, pero decisivos, son los que curan. El gran cambio no viene cuando el otro finalmente te valora. Viene cuando te miras con compasión y firmeza y dices: basta. Basta de aceptar menos. Basta de disculparte por ser quien eres. Basta de permitir que otros decidan cuánto vales. Ese basta no es rabia. Es lucidez. Es la claridad de quien entendió que ser respetado comienza con un pacto interno, el de no abandonarse jamás para encajar en ningún lugar. No necesitas cambiar tu esencia para ser respetado. Solo necesitas dejar de esconderla. Y, a veces, eso significa decepcionar expectativas ajenas. Schopenhauer recordaría: cuanto más nos liberamos de la ilusión de los otros, más nos acercamos a nosotros mismos. Es en esa liberación que la dignidad florece. Comienzas a caminar diferente, mirar diferente, responder diferente. Y las personas lo sienten. Porque ahora hay presencia. Ahora hay firmeza. El dolor de haber sido irrespetado no desaparece de la noche a la mañana. Pero se transforma en fuerza cuando decides que nunca más vas a colocarte en ese lugar. Y esa decisión lo cambia todo. Cambia la forma en que trabajas, te relacionas, hablas, eliges. Porque ahora existe una línea invisible, pero innegociable, a tu alrededor. Una línea que dice: aquí habita alguien que se respeta. Y eso, por sí solo, ya es una revolución. La verdad es que nunca fuiste débil. Solo estabas cansado de luchar por ser aceptado. Y ahora, quizás, estás listo para luchar por ser completo. Esa lucha es silenciosa. No necesita audiencia. Solo necesita una decisión íntima, la de que, de aquí en adelante, no vas a mendigar más algo que ya debería ser tuyo por derecho. El respeto. Y por eso, antes de seguir con los próximos pasos, llegó el momento de escuchar una última voz. Una voz que viene desde dentro. La voz de la mente pensante. Carta de la mente pensante. Querido lector, hay algo en ti que todavía resiste. Incluso después de tantas veces ignorado, interrumpido o puesto en segundo plano, existe una parte tuya que aún sabe lo que merece. Tal vez esté callada, herida, escondida, pero está viva. Sé que, en algún momento, creíste que necesitaba ser menos para ser aceptado. Que ceder, sonreír y aguantar en silencio era el camino para conquistar respeto. Pero el respeto no se compra con silencio. Ni con sacrificio. No necesitas gritar para imponerte. Pero tampoco puedes seguir susurrando tu existencia esperando que alguien te escuche. Hay fuerza en tu silencio, pero solo cuando nace de la elección, no del miedo. Si esta carta llegó hasta ti, tal vez aún haya tiempo de volver a tratarte como alguien digno. Aunque el mundo no lo perciba, aunque nadie te aplauda. Hazlo por ti. Porque mereces no perderte de ti mismo. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo,
de lo que ya fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora dime, de verdad, ¿qué es eso que aún vive en ti y vale la pena proteger? Escríbelo aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito, ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, un pedido silencioso. Este espacio es tuyo. Y tal vez, tu respuesta sea el primer paso de regreso. ¿Cómo dejar de humillarte y recuperar el respeto? Basta de teoría. Ahora es momento de poner en práctica actitudes simples y poderosas que, con constancia, van a reconstruir el respeto que perdiste o que tal vez nunca hayas sentido. La primera de ellas es: deja de explicarte todo el tiempo. No toda decisión tuya necesita justificación. Cuando te justificas demasiado, envías el mensaje inconsciente de que estás inseguro. A partir de ahora, entrena el no calmo y firme. Sin rabia, sin culpa. Solo un no que dice: tengo claridad sobre lo que merezco. Segundo, observa con atención los lugares y personas que disminuyen tu valor. A veces, el entorno en el que estás refuerza la idea de que no eres importante. Y por más que eso duela, es necesario aceptar: algunas conexiones solo se sostienen mientras tú te humillas. Aprende a retirarte sin hacer escándalo. El simple acto de ausentarte de donde no hay reciprocidad es un manifiesto silencioso de dignidad. Tercero, revisa tus comportamientos automáticos. Cada vez que dices sí para evitar conflicto, cada vez que sonríes incómodo ante una falta de respeto, cada vez que minimizas tu dolor para no incomodar, estás entrenando al otro a ignorarte. El cambio empieza en la reprogramación de esos microgestos. Respira, observa y elige respuestas nuevas. La firmeza empieza en los detalles. Cuarto, empieza a practicar el autocuidado como un símbolo de respeto propio. No solo el autocuidado físico, sino principalmente el emocional. Pregúntate con frecuencia: ¿esto me eleva o me aleja de mí? ¿Y estoy diciendo que sí por amor o por miedo? Estas preguntas simples tienen el poder de interrumpir patrones profundos. Y cuanto más conciencia tengas sobre tus límites, más natural será protegerlos. Quinto, sustituye la necesidad de agradar por la intención de ser verdadero. Eso no significa ser duro o indiferente, sino honesto. Cuando comunicas tu verdad con claridad, sin pedir disculpas por ella, las relaciones comienzan a reorganizarse. Algunas se fortalecen, otras se disuelven, pero todas revelan quién realmente te respeta. Sexto, asume la responsabilidad por el clima que permites a tu alrededor. No puedes controlar a los demás, pero sí puedes controlar lo que toleras. Y eso lo cambia todo. Al establecer límites, aunque sean silenciosos, activas una energía que los demás sienten. Y con el tiempo, comienzan a responder a esta nueva versión tuya con más consideración, más cuidado, más respeto. Séptimo, practica el silencio como forma de poder. Habla menos donde no hay escucha. Explica menos donde no hay intención de entender. Tu energía es demasiado valiosa para gastarla tratando de convencer a quien no está dispuesto a verte. Presérvate. Tu ausencia, a veces, será más poderosa que 1000 discursos. Por último, recuerda: no necesitas volverte alguien frío o indiferente para ser respetado. El secreto no está en endurecerse, sino en posicionarse con lucidez. El respeto no se trata de gritar más fuerte. Se trata de sostener tu presencia con firmeza, incluso en silencio. Cuando dejas de humillarte, en los gestos, en los pensamientos, en las palabras, el mundo aprende, poco a poco, a tratarte como alguien que vale la pena escuchar. Y todo eso comienza ahora. Un pequeño gesto, una elección distinta, una decisión firme, todo cuenta. El respeto que buscas allá afuera comienza en la forma en que te miras en el espejo. La próxima vez que alguien cruce un límite tuyo, respira profundo. No grites. No huyas. Solo mantente. Firme, claro, entero. Así es como los invisibles se vuelven ineludibles. Tal vez la gran pregunta que queda ahora no sea sobre el otro, sino sobre ti. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para mantenerte fiel a quien eres? ¿Cuántas veces más vas a colocarte en último lugar, esperando que alguien finalmente perciba tu valor? La verdad es que la vida no cambia cuando el mundo te reconoce. Cambia cuando tú decides que ya basta. Que ser completo duele menos que ser aceptado por la mitad. Que tu presencia debe dejar de ser una concesión
y pasar a ser una elección, tuya, ante todo. Ahora mira hacia adentro, con sinceridad. ¿En qué parte de tu vida te has estado apagando, esperando un respeto que nunca llegó? ¿Te das cuenta de cuántas veces te rebajas, te humillas, y al final nadie te valora? Schopenhauer nos ayuda a ver eso, pero entenderlo es solo el primer paso. Si realmente quieres romper ese ciclo y dejar de depender de la aprobación de los demás, hay un próximo paso que necesitas dar, y es poderoso. Maquiavelo tiene unos secretos que pueden cambiar la forma en que te relacionas con el mundo y contigo mismo. Dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde profundizamos eso. No busques aceptación. Los secretos de Maquiavelo para romper tu dependencia emocional. Sigue en esta jornada de autoconocimiento. Estás evolucionando. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.